Sí, y hay que entregarla presencial porque a mí me tiene que dar un respaldo. Yo tengo que guardar o los talleres de ustedes o los exámenes de ustedes tengo que guardarlo alrededor de 5 a 10 años. Cuando la universidad me dice que puede desechar, desecho. Ok, 7:33, vamos a comenzar. Ok, vamos a estudiar hoy las funciones endocrinas del páncreas. El páncreas es una glándula que tiene dos tipos de funciones, exocrinas para la digestión y endocrinas. En este momento nos toca estudiar las funciones endocrinas del páncreas para poder hacer entonces también evaluar cómo es el eje y cómo se comporta toda esa regulación. Recuerden que nosotros habíamos dicho que había un centro hipotalámico de la saciedad y de la secreción de hormona de crecimiento, que era igual, era igual o era la misma región sensible a la glucosa. O sea que a nivel hipotalámico tenemos centros que van determinando la cantidad de nutrientes que nosotros vamos movilizando durante todo el día, incorporando los niveles plasmáticos, van subiendo y bajando. Con la comida, con la digestión, nosotros tenemos variaciones eh, diarias de nuestros perfiles de nutrientes. Es decir, dependiendo de la cantidad de comida o dependiendo del tipo de comida o el tipo de alimento, nuestros valores de glúcidos, de proteína o de lípidos van a variar y de electrolitos varían durante el día con cada comida. Tenemos lo que llamamos in, este, elevaciones postprandiales, o sea, posterior a la comida, elevaciones postprandiales de la glucemia. Tenemos lo que son las variaciones de la glucemia durante todo el día. Tenemos los picos de insulina posteriores a cada comida. Así también hacemos picos de insulina, hacemos picos de glicemia, pero no solo hacemos picos de glicemia o de glucemia, que es la glucosa elevada en sangre, o la que es la glucosa en sangre, perdón, sino que también hacemos pues elevaciones de triglicéridos y eh, de otros lípidos. Con base a las preferencias gustativas y con base a la cantidad de alimentos, con base a la escogencia de los alimentos, nosotros vamos a escoger alimentos con mayor índice calórico o con menor índice calórico. Y ese índice calórico debe ser muy bien planificado por nosotros para nuestra alimentación. En la vida debemos organizarnos para todo, inclusive para alimentarnos. Ayer fue una tesis muy interesante. Yo no era tutora de esa tesis, yo fui jurado de esa tesis. Se trataba de la dieta, de los tipos de dieta, del conocimiento que tenían los estudiantes de medicina para los diferentes tipos de dieta. Ayuno intermitente, dieta DASH o dieta mediterránea y dieta cetogénica. Y realmente es increíble cómo a este momento de la vida universitaria, o sea, porque eran estudiantes de último año, había grandes conocimientos por, la tipo de, por esos tipos de alimentación. Y esos tipos de alimentación son muchas veces los que nosotros vamos a indicarle a un paciente que consuma o que no consuma, que no puede consumir por alguna circunstancia. Entonces, para nosotros saber y estar preparados desde el punto de vista académico, como médicos o como personal de salud, para orientar a los pacientes en cuanto a su nutrición, pues tenemos que educarnos mucho.
tenemos que aprender a estudiar los avances, tenemos que luchar contra las redes sociales y la cantidad de información que hay, porque no es que son malas, nos están poniendo en bandeja de plata muchísima información, pero nosotros tenemos que aprender a discernir cuál de esa información es realmente la de una información valedera con base científica que nos ayude más bien a orientar al familiar y al paciente de cómo debe comer, inclusive a ustedes mismos de cómo deben comer. Ustedes están en una etapa de la vida por la cual no van a pasar jamás, o sea, es su etapa de juventud. Y la etapa de juventud del estudiante de medicina la pasa estudiando y la pasa en un hospital. Es importante y es imprescindible la escogencia de esos alimentos durante su vida escolar, durante su vida estudiantil, porque les va a marcar de forma positiva o de forma negativa su riesgo cardiometabólico. Cuando yo hablo de riesgo metabólico, es la capacidad que puedan tener ciertas circunstancias de producirles o no enfermedades a largo plazo. Por ejemplo, si fuman o no, si consumen mucho alcohol o no, si consumen alimentos muy procesados o si consumen frutas y verduras en buena proporción en el día, si tienen actividad física, todos estos factores, todas estas circunstancias van a ser abono o bien para no tener factores de riesgo cardiometabólico o de enfermedades no transmisibles como el cáncer, como el asma, como la hipertensión y la diabetes, o de tener una salud adulta sana. Y entonces es importante que yo les haga este llamado de atención a que ustedes mismos deben cuidarse en la forma de cómo cuidar su alimentación y cómo deben prepararse ustedes en sus conocimientos desde la fisiología, sabiendo algunas consideraciones que vamos a ver hoy, e inclusive que sé que en bioquímica también se les refuerza mucho, pero inclusive en alguna materia de nutrición, que es un poco el talón de Aquiles del pensum de medicina de acá de la universidad, no tiene tantas materias donde refuerzan lo que es la parte de nutrición, pero es importante conocer exactamente la calidad de los alimentos, el tipo de alimentos a escoger, en la forma de preparación de los alimentos y las porciones en las cuales durante el día, dependiendo de nuestra esquema calórica, dependiendo de nuestra actividad física, nosotros podemos o comer las porciones que debemos comer. Entonces, eso es básico y es importante que sigan leyendo. Tienen que leer mucho sobre nutrición, todo lo adicional, cualquier estudio adicional a nutrición que puedan hacer certificado y que sea de buena procedencia, es oportuno que lo hagan para que complementen toda esta información. Yo voy a hacer algunas pausas durante la clase porque si hay algunas dudas, pues me las vamos aclarando de una vez. Entonces el páncreas tiene dos tipos de funciones exocrinas y funciones endocrinas. Esto es un islote, un corte del islote. Aquí vemos todos los que son las células acinares pancreáticas, los vacinos pancreáticos, déjame ponerlo grande. Aquí vemos los vacinos pancreáticos, esa es la parte, sería la parte exocrina, y tenemos a la parte endocrina donde ven unas células que están teñidas en rosado y algunas en grises, y que esas células se parecen o se asemejan a las de la hipófisis, recuerdan, con diferentes tinciones en rosado. Sin embargo, estos tipos de células que forman el islote pancreático, llamado islote de Langerhans, en honor a su descubridor o al investigador que hizo su descripción. Entonces vamos a tener allí varios tipos celulares. Tenemos las células alfa que producen glucagón y que están todas las células del páncreas, las células alfa, beta y delta y muchas otras están involucradas en lo que es el mecanismo de producción de la diabetes y de los trastornos metabólicos. Entonces las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina, las células
delta producen somatostatina y también hay unas células que se llaman PP que producen polipéptido pancreático. Tenemos que las células beta son las que están en mayor proporción en la glándula. En la historia natural de la diabetes, eh, y dependiendo del tipo de diabetes, imagínense un niño que acaba de nacer y tiene este islote, pero además tiene muchos anticuerpos contra sus células beta, ya probablemente en 1 o 2 años, si tiene anticuerpos, las células beta van a ir desapareciendo o van a morir y entonces van a predominar células alfa hiperglucemiantes, porque la acción del glucagón, como vamos a ver más adelante, es hiperglucemiante, pero además va a tener un déficit pancreático de insulina. El niño va a experimentar desde edades precoces, que pueden ser con algunos periodos de ventana, de luna de miel, o dependiendo del tipo o el clúster o el subgrupo que tenga la persona, podemos tener entonces para la diabetes tipo 1 que se presenta en en edades muy jóvenes, en los niños, pero no tiene edad, porque de igual forma pueden haber como que anticuerpos que quedan allí dormidos y entonces la persona no se hace con diabetes tipo 1 a los 5 años, sino que se hace alrededor de los 30 años, por ejemplo. Entonces nosotros decimos, es una diabetes tipo 2 del adulto. No, no es del adulto. Es una diabetes tipo 1, pero es un subgrupo de ese tipo 1 y por eso es que ahora no hay solamente pocos tipos de diabetes, hay clústeres de diabetes, hay subgrupos de diabetes. Y todas estas cosas que yo me estoy deteniendo a irles diciendo es porque han cambiado muchas cosas y en los libros no va a aparecer justamente qué son los clústeres de diabetes y cuáles son los tipos de clúster tanto para la diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, esto es un páncreas normal donde tiene células, 25% células alfa, 60% células beta. Pero con la edad y con el colesterol elevado y con los alimentos muy elaborados, nosotros aumentan la liberación de citoquinas, de adiponectina, de leptina, de un poco de sustancias y la propia glicemia como tal, que glica a las células y daña y van disminuyendo las células beta. Y la masa de células beta baja y predomina la alfa. Y entonces, aunque tenga tanto porcentaje todavía de células beta, puedo o no desarrollar diabetes dependiendo el grado genético que tenga para eso o el grado de inflamación que tenga. Entonces ustedes este islote es el que deben ponerlo en la cara del paciente cuando ustedes están viendo a un paciente que les dice, yo creo que tengo diabetes o yo tengo diabetes o este es mi diagnóstico. Una persona que tiene una glándula que tiene unas células y que no saben si esas células funcionan a su perfección, a su 100%. Si es un niño, probablemente no funciona ni al 10% porque tiene muchos anticuerpos que se han encargado de destruir la glándula desde el inicio, el islote desde el inicio. Y si es adulto, que se hizo diabético después que hizo profesional y pudo comprar lo que quiso comer y más nunca se montó en una bicicleta, sino todo un carro y todo eso, y entonces este paciente, esta persona, como tenía genes, pudo leer sus genes porque el estado inflamatorio le permitió leer sus genes, hizo una diabetes tipo 2 ya de la adultez y puede hacerlo en cualquier etapa de su adultez, lo puede hacer desde una adultez temprana, 40, 50 años, o lo puede hacer también estando viejitos, que son los que no, yo nunca fui diabético y soy ahora al final de la vida, como a los 80 años. Entonces, ustedes deben recordar que cuando ustedes vayan a ver un paciente, tienen que saber y estudiar primero cuán afectado está este islote. Que si este islote se acaba de afectar, si este islote acaba de ser diagnosticado, ustedes le suman 3 o 4 años más. Si ustedes tienen un paciente que no, yo no sufría de nada, doctor, estos son mis exámenes. Primera vez que lo veo, usted le va a sumar a ese paciente unos 3 o 4 años más del que no sabía. Y pensar siempre que puede estar un poquito más dañado de lo que ustedes sospechen para poder detener los cambios a tiempo.
Hay muchas técnicas, me imagino que van a surgir preguntas, doctora, las células madre, doctora, se cura la diabetes, doctora, el implante de células de los islotes, todo eso está en estudio. Sin embargo, la medicina basada en la evidencia, hasta los momentos, lo principal es la preservación de este islote. Es cuidar al islote con ejercicio físico, buena alimentación, frutas, verduras, agua, ejercicio, salud, vida sana, vida sexual y reproductiva, reír, o sea, tener una vida lo más saludable posible, acorde para que preserve este islote. Cada vez van saliendo más fármacos que ayudan a que ese islote esté mejor. Porque si yo le quito carga de obesidad al islote, o sea, si ese páncreas no está graso, así como hay hígado graso, puede haber páncreas graso. Cuando el hígado está graso, significa que el corazón, los riñones, todo lo del cerebro y el páncreas están grasos. Y no solamente que hay grasa dentro de las venas, sino también que hay grasas periórganos, alrededor de los órganos. Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar ese estado inflamatorio de estos órganos que son tan importantes. Entonces, pues, nosotros tenemos que empezar a cuidar estos órganos. Para leer los fármacos, ya van a tener su tiempo y todo eso. Pero, por ejemplo, las células madre le falta mucho todavía, porque para usted utilizar una célula madre verdadera, tiene que ser célula madre suya, de su cordón umbilical. No puede dejarse estafar por la gente que vende células madres de unas goticas o de unos paquetitos. Eso no existe, eso no, o sea, eso es marketing, publicidad y estafa. Nosotros somos médicos que estamos estudiando medicina basado en la evidencia. Imagínense, hicieron un trasplante de hígado de cochino, fue, si mal no recuerdo, recién. Aló, aló, estoy por aquí. ¿Recuerdan? Hubo recientemente un señor que le hicieron un trasplante de hígado porcino. ¿Sí? Recuerdo que lo han mencionado, pero era de hígado, no era de riñón. No, bueno, no sé si fue riñón o hígado, cierto, pero lo cierto es que, bueno, probaron, ya falleció. Ok, o sea que todavía falta mucho por estudiar. Afortunadamente tenemos trasplantes de pulmón. José Luis Rodríguez, el cantante, tiene sus pulmones, han sido exitosos hasta los momentos. O sea, hay algunos tipos de trasplantes que han dado buen éxito, que han tenido éxito, pero todavía por lo menos con los trasplantes de islotes, que son los que se están estudiando también, bueno, tenemos todavía mucho por aprender. Entonces no es que vamos a ser cerrados, esto no sirve, pero es que con respecto a la diabetes siempre han salido formulaciones mágicas y no sirven. Y entonces les van a preguntar, esto sirve, esto no sirve, tienen que saber exactamente qué es lo que es. Y siempre, así haya un trasplante como tal, tienen que esperar el tiempo que diga, los efectos adversos, el tiempo de duración, cómo fue hecho, todo eso. Entonces, bueno, mucho más fácil que una persona, igual los trasplantados de riñón, que son un hermano que le da un compatible, le da un riñón a otro hermano, tiene grandes probabilidades de falla y sin embargo, bueno, eso sería un poquito más fisiológico, pues, porque se supone que no debe tener tantos anticuerpos porque es su hermano, pero aún así entre persona y persona los hay. Entonces nosotros tenemos que preservar este islote, saber que este islote tiene esta configuración y la función que tiene su islote. Es como podemos tener algunas pruebas que nos miden como que el funcionamiento de esa célula. Si nosotros, por ejemplo, queremos saber en una persona de 4 o 5 años cuánto tiene de célula beta, probablemente no le voy a hacer insulina, le hago péptido C y ya van a ver por qué. Pero de igual forma, lo importante es que ustedes sepan que el paciente cuando les viene a decir, doctora, yo quiero que me revise mi estado metabólico, mis hormonas y quiero saber si tengo diabetes o no, usted tiene que imaginarse que usted tiene que tratar de aproximar a ver cómo está en ese momento el funcionamiento de su islote pancreático. Perdón. Entonces, haciendo brevemente un recuento de la historia,
Hace muchos años, hace más de 100 años, inclusive fue descubierta la insulina 102 o 103 o 104, porque yo llevaba por ahí los días, aquí decía 100 años, 11 meses, pero esta es de la clase pasada, no la actualicé. Creo que 101 o 102 años aproximadamente. Paul Langerhans descubrió, en sus investigaciones, observó los islotes y las células acinares, hizo la diferenciación histológica de esta glándula. Posteriormente, un médico cirujano con un estudiante de medicina, Frederick Banting, el cirujano, y Charles Bege, el estudiante de medicina, descubrieron un extracto pancreático que era capaz de disminuir la glicemia en perros diabéticos. Y luego, posteriormente, le colocaron esa insulina a un muchacho de 14 años que tenía síntomas de hiperglicemia y que estaba en un estado muy crítico y que tenía diabetes tipo 1, entonces lo llamaron insulina y este joven se llamaba Leonard Thompson. Entonces, hace ya más de 100 años que nosotros estamos conociendo la insulina como hormona, pero también conociendo la insulina como hormona propia de nuestros islotes, pero como fármaco que nos ayuda, podemos usar insulinas exógenas para ayudar a paliar el déficit de insulina que pueda tener un paciente, tanto en la diabetes tipo 1, cuando hay déficit casi absoluto de insulina, como en la diabetes tipo 2, cuando hay déficit relativo de insulina. Y ustedes me dirán, doctora, pero si todavía tiene insulina, ¿por qué le van a poner insulina? Entonces dejen ese comentario por allí, porque realmente es importante preservar el islote. Y si yo tengo un paciente tipo 2 que tiene algo de deficiencia, tiene 50% de su islote gastado, pero yo tengo unos valores de hemoglobina glicada muy elevados y yo quiero disminuir oportunamente esa hemoglobina glicada para preservarle su otro 50%, lo ideal es que yo le coloque algo de insulina, aunque sea una insulina de acción prolongada, de pocas cantidades, para que mimetice la acción de su 50% y haga descansar aquellos islotes un poco y no se me fatiguen aquellos islotes y pueda tener reserva para momentos como para la vejez, para la mayor vejez o para algunos procesos de descompensaciones que pueda tener y tiene reserva propia que pueda responder en cualquier momento. Entonces, la insulina, luego, posteriormente, la empezaron a purificar, se dieron cuenta que era un compuesto que salvaba vidas, una sustancia que salvaba vidas, y empezaron a purificarla y a prepararla, y hasta por tecnología de ADN recombinante, nosotros tenemos diferentes preparaciones. Entonces, tenemos que primero se describió su secuencia aminoacídica, después le descubrieron la estructura tridimensional, y actualmente se le han hecho modificaciones en sus cadenas que permiten que una insulina que dure 4 minutos en el cuerpo y que una insulina que sea igual a la humana se haga de forma en laboratorio, se haga en industria y cambiándole 1 o 2 aminoácidos, por ejemplo, nosotros podamos darle propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas que permiten que en vez de que la insulina dure 4 a 6 minutos, pueda durar 24 horas. Y si vamos más allá, entonces tenemos allí los diferentes tipos de insulinas que tenemos en el mercado. Tenemos las insulinas de acción muy rápida, que actúan, se tienen que colocar prandiales, o sea, cada vez que se come. En estos días leí una noticia de que iban a venir unas gotas de insulina, probablemente porque la otra insulina de acción rápida es la inhalada, pero no la pueden usar todos los pacientes. La insulina inhalada, los pacientes asmáticos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no pueden usar la inhalada. La inhalada asemeja también como a la insulina rápida que te inyectas con cada comida. Entonces, y está en Estados Unidos y en algunos otros países y se puede usar. Esa se está usando. En estos días vi que iban a venir unas gotas, ojalá vengan insulinas rápidas, pero solo de acción rápida. Ok. Y tenemos entonces, si hacemos algunos otros cambios, podemos tener insulinas con protamina, que le dan más tiempo, es la NPH, que le damos más tiempo de duración, alrededor de unas 8 horas, esa es la NPH la que colocamos 2 veces al día,
mañana y tarde, o las insulinas que se ponen una vez al día, como la glargina, que se ponen una vez al día. Hay unas insulinas que son concentradas y duran mucho más tiempo. Se usan las concentradas para los que requieren mayores dosis de insulina. Entonces tenemos una insulina glargina que se llama U300, que es una insulina concentrada y se pone cada 3 días. No la tenemos en Venezuela. Y hay otras que están ya casi por salir que se ponen semanal. Entonces vean cómo se ha ido avanzando para mejorar, si se quiere, el estilo de vida del paciente que debe usarla. Se puede colocar directamente todos los días, lo puede colocar el paciente vía subcutáneo. Lo podemos usar para las emergencias, vía endovenosa, para algunas preparaciones, para la regular. Pero también la podemos usar mediante bombas, sobre todo para los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que tienen una necesidad de insulina muy frecuente, y para evitar inyecciones se coloca una bomba transdérmica y no tiene que estarse inyectando. Es la misma bomba la que le va sensando cuánto de glicemia tiene y le coloca las unidades necesarias de insulina. ¿Ok? Existen bombas de todo tipo como teléfonos. Existen bombas o infusores, tienen otros nombres, se llaman dispositivos de infusión de insulina. De $1,000, por ejemplo, pero también hay de $10,000, que pueden ser conectadas a un teléfono con un sensor que te mide la glucemia durante todo el día y simplemente usted chequea cuánto tiene su teléfono, mira cuánto tiene y la misma bomba te va colocando la insulina y tú puedes mirar en tu gráfica cómo vas, cómo sube la glicemia y cómo sube y cómo es el pico de insulina que te colocó la bomba y cuánto desciende nuevamente. Ok. Bien, entonces la insulina es una molécula que tiene 2 cadenas aminoácidicas, 2 cadenas polipeptídicas, unidas por 2 puentes disulfuro. Ella tiene 3 puentes disulfuro, pero está unida por 2. Entonces, la molécula de insulina es una proteína de 5.808 de peso molecular que consta de 2 cadenas polipeptídicas conectadas por 2 puentes disulfuro, pero ella tiene 3 puentes disulfuro. Se sintetiza como precursor de cadena única de 86 aminoácidos. Pero la mitad es insulina y la mitad es péptido C. Entonces, las cadenas A y beta están conectadas por el péptido C. Nosotros podemos, para sintetizarla, para producirse la insulina, debe producirse primero con un estímulo que se hace en el núcleo de la célula, y tenemos aquí por lo menos ya un lugar en este gen de insulina que está en el brazo corto del cromosoma 11. Si tenemos algún defecto en este gen, podemos ya tener un defecto en la síntesis de la insulina. Entonces ya vamos observando cuáles son los posibles cambios, blancos, de afectación o de producirse insulina anormal. Una persona puede tener una insulina anormal si tiene una deficiencia, o puede no tener o tener poca cantidad dependiendo si tiene una alteración genética condicionada en el brazo corto del cromosoma 11. Aquí se da la señal para la producción de la insulina, que posteriormente sale como una preprohormona, preproinsulina, y posteriormente por sulfoxidación y por otros procesos el aparato de Golgi se forma en proinsulina y péptido C. Desde el punto de vista de exámenes complementarios, esto es importante, porque hay una tendencia a hacer glicemia basal e insulina basal para calcular el índice OMA, el índice de funcionamiento de la célula beta y el índice de resistencia de la insulina. Hay dos tipos de índice OMA. Sin embargo, esto debe hacerse con fines de investigación. Esto no debe ser rutina clínica, y actualmente es rutina clínica. O sea, si usted va para cualquier médico, endocrino, internista y todo, le dicen, vamos a hacerte la insulina y la glicemia para calcular el índice OMA, que es bueno porque nos da una idea, pero
pero la forma en cómo se procesan las insulinas plasmáticas en el mundo es imprecisa. Puede estar muy afecta a error, puede estar muy propensa a error. Entonces, es mucho más confiable nosotros cuantificar el péptido C que cuantificar la insulina. Para las personas con diabetes tipo 1, y usted le va a hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1, usted evidencia que tiene una glucemia muy elevada y usted, además de la insulina, o preferiblemente en vez de insulina, usted le pide péptido C. Como está el péptido C, está la insulina. El péptido C es el espejo de la insulina. No es que esté mal, queda a criterio, queda a discreción del médico calcular la insulina, cuantificar la insulina. Pero tiene que tener en consideración que si esta insulina sale normal, probablemente la persona puede seguir estando enferma. Porque es debido a la técnica, porque la técnica no se recomienda, es imprecisa. Y se recomienda que se haga solamente en laboratorios para estudios grandes de investigación. Si revisan las guías de la ADA 2024 y todas las guías ADA atrás, siempre dice lo mismo. No se recomienda la insulina para hacer diagnóstico de resistencia a la insulina. No se recomienda de forma rutinaria clínica. Pero no está mal si alguien la pide tampoco. O sea, es una cosa como que, pero ojo, si está normal, no es que vas a decir la persona no tiene. ¿Cómo se forma la insulina? Bueno, ya dijimos que hay una transcripción aminoacídica por el ARN mensajero al ribosoma. Luego hay una acción de la transferencia del ARN de transferencia y ARN ribosómico por ensamblaje de la insulina. Posteriormente, plegamiento de la preproinsulina en el retículo endoplásmico rugoso y sulfoxidación para formar la proinsulina. La formación de vesículas secretoras de proinsulina en el órgano de Golgi. La separación de la insulina del péptido C por las endopeptidasas y la liberación de insulina y péptido C. Diariamente, una persona tiene una producción diaria de 18 a 40 unidades por día. Es decir, entre 0,2 a 0,5 unidades por kilo de peso día. Esta fórmula o estos parámetros es importante que ustedes lo recuerden porque esto es lo que una persona sana produce. Y esta es la misma dosis de lo que usted le debe colocar a una persona cuando le va a indicar la insulina. Entonces, la dosis de inyección de la insulina va a corresponder a suplir la producción diaria de una persona sana. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy fácil. Si la persona tiene 70 kilos, 70 kilogramos, que es una persona no sana porque es un adulto que mide 1,70 y tanto, 1,74 y pesa 70 kilos. Y usted le va a colocar, necesita colocar la insulina, usted le calcula a la mitad, 0,5 unidad por kilo de peso día, le da 35 unidades día. Y esas 35 unidades día, usted las compara con la producción diaria y está aquí entre 18 y 40 días. Todavía no llega a 40. Entonces yo puedo calcular, como es insulina y es la primera vez que le voy a colocar a la persona, yo puedo colocarle entre 0,2 y 0,5 para ser previsivo, porque si es un abuelito, de repente le pongo 2. Aquí sí queda a discreción del médico que lo esté evaluando con qué dosis va a comenzar. Para pacientes que tienen enfermedad renal, se comienza con 0,2 o 0,3 por día, con la dosis más bajita, y se inicia una vez al día para probar la tolerancia. Para personas más sin fragilidad y con mayor resistencia y mucho peso, se prefiere iniciar con 0,5. E inclusive esto puede ir a superdosis de 1,2. O sea, puede haber un rango entre 0,2 y 1,2. Pero el cálculo primario usted lo va a hacer en este rango, porque esta es la producción diaria de insulina. De esa producción diaria de insulina que hace o que secreta la glándula pancreática, el 50% se secreta para cubrir las necesidades basales. Es decir, para la insulina ir a provocar efectos fisiológicos en la economía del cuerpo. Y 50% se secreta para cubrir las necesidades postprandiales. Es decir, para ir a quemar nuestras porciones, nuestras calorías de las porciones de las comidas que consumimos.
Entonces, por eso es que es importante que nosotros comamos las porciones de alimentos que tenemos que comernos y no repetir en las comidas porque nosotros no estamos duplicando una secreción de insulina. Nosotros vamos a tener solamente los dos pulsos por cada comida, los 2 pulsos de insulina que tenemos. Entonces, nosotros debemos comernos, si la ración es, si yo tengo una canilla, yo me tengo que comer los 10 centímetros, porque por cada canilla de 30 centímetros son 10 centímetros por ración. En nutrición existen las raciones para cada persona, para un adulto, por ejemplo, medio plátano, 100 gramos de pasta, tantos gramos, o sea, los carbohidratos están bien diseñados de cuánto es una ración por vez en cada comida, que es capaz de metabolizar nuestra insulina. Entonces, el 50% no lo vamos a usar porque lo vamos a usar para todos los procesos cuando estemos dormidos, cuando estemos haciendo la digestión, cuando estemos haciendo todo lo demás. Y el 50% para cubrir las necesidades de las porciones de alimentos que nos vamos a comer. Toda la insulina pasa a la circulación portal y se elimina el 50% por el hígado. 50% se utiliza para metabolizar la glucosa con fines energéticos e introducir la glucosa a la célula. Esa es la principal función de la insulina. Es la llave que le da el permiso a la célula para que incorpore la glucosa dentro de la célula. Esa es la función principal de la insulina. Aquí llegó a la célula, aquí está la llave, busca el transportador, ya llegué, búscame el transportador que encaje en esta llave para que yo pueda permitir que la glucosa que está en la sangre pueda entrar. Porque esa glucosa trae energía para procesos. Una cosa es que eso sea normal y otra cosa es que nosotros fatiguemos todos estos procesos y entonces sobrecarguemos al compartimiento intravascular, lo sobrecarguemos de glucosa, lo sobrecarguemos de triglicéridos y lo sobrecarguemos también de insulina. ¿Cómo vamos hasta acá? Ahí voy. Ah, ok, eso no me gustó. Ese es Ángel. No, no. No. ¿Quién va? ¿Quién allí va? Que no escuché. ¿Quién dijo ahí voy? ¿Quién dijo ahí voy? Porfi, converse conmigo. Ajá. Yo, doctora. Feli, ajá, cuéntame, Feli, ¿cómo que vas? ¿Qué te cuesta entender algo o te parece novedoso o te parece complicado o ya lo habías visto y lo ves complicado? Cuéntame. En bioquímica ya lo habíamos visto con el doctor, Juan. No con Ali, Juan. Andrés. Andrés, cuéntame, ¿qué hay? Pero fue un Somos la poquito misma escuela. menos, o sea, un poquito más light, por decirlo así. No, pero es que así es. O sea, comenzamos de lo light. Recuerden, ustedes están en 5º semestre de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente. Ustedes no están en ninguna otra universidad. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Se escucha, verdad? Sí, correcto. Ok. Estamos estudiando medicina de verdad. De los médicos que se van para el mundo y todo el mundo se quita el sombrero. Los médicos que dicen, aquí, con este médico es que yo me veo en Chile, con este médico es que yo me veo en otra parte, aunque yo prefiero que se vean aquí y se queden aquí. ¿Por qué? Porque esta es la medicina de verdad. Entonces, esa es la idea. La idea es de que ustedes en bioquímica lo vean light. Pero después, ahorita entraron a la verdad. Antes esto era la María. Fisiología era la María. Ustedes no se imaginan la fisiología que yo vi, que era de superbioquímicas, que a mí no me dio clase el profesor Bonoli, que también era tremendo científico. Me dieron los profesores de Bonoli. Entonces, ahí era donde uno tenía que agarrar, apretarse bien esos pantalones y esa falda y decir, a estudiar parejo, porque esto se está poniendo complicado. Voy a repetir, muy bien, voy a repetir lo del cálculo de la insulina, ya voy. Por eso digo, si me quieren interrumpir, me interrumpen. Si tenemos que repasar algo el lunes, lo repasamos.
vayan tomando datos de que no entienden y yo tranquilamente, porque me interesa que ustedes aprendan, que ustedes sepan. Y miren que yo me he detenido en cada uno de los, no voy ni por la mitad de la clase. Yo sé que voy a tener que dar otra clase de diabetes, pero yo sé porque hay mucha novedad. Y tengo que irle haciendo de una vez la interrelación, porque hay muchas cosas que no van a conseguir en los libros y que para mí sería un desperdicio que yo no les dijera o por lo menos les diera las luces por donde tienen que seguir estudiando. Entonces dice que la diabetes 2 es más común que la diabetes 1. Sí, para allá vamos. Vamos a ver ahorita, vamos a ver la clase de diabetes. Pero yo estoy tratando de entender, de que ustedes me entiendan todo esto primero fisiológico que está por acá, relacionado a para qué nos sirve eso que le estoy explicando. Ok, vamos entonces para atrás. Ahí voy. Voy para atrás. Entonces, adelanto, termino con esta lámina aquí y me voy al cálculo de la insulina. Entonces, dijimos que la insulina la sintetizamos en el núcleo y después va al citoplasma y en el citoplasma se termina de formar y se empaqueta en células, en vesículas secretoras preparadas esa insulina para salir de la célula beta. Por otra parte, tengo entonces el péptido C, que él no tiene acción biológica identificada, dura en sangre más que la insulina y es un índice útil para nosotros medir la insulina. Cuando nosotros queremos medir insulina, podemos medir péptido C en diabéticos tipo 1 y en diabéticos tipo 2. Medimos uno, medimos otro y nosotros, si yo mido el péptido C, yo sé cómo tengo la insulina. Porque si el examen de sangre de insulina no me es confiable, entonces yo quiero saber para decirle a una familia, mira, su hijo de 8 años es diabético tipo 1 y va a usar insulina para el resto de su vida. ¿Cómo se lo voy a decir? Con un examen de insulina aquí que yo no sé si está seguro, si es seguro que está de verdad o que no. Yo se lo digo con un péptido C, que ese sí es confiable. ¿Ok? Entonces acá vuelvo a la dosis de insulina. Nosotros, la glándula pancreática de cada uno de nosotros tiene una producción diaria de insulina. Esa producción diaria de cada uno de nosotros es entre 18 y 40 unidades de insulina por día. La insulina se mide en unidades, no se mide en miligramos, no se mide en ml, se mide en unidades. Ok. Si la producción del islote es de 18 a 40 por día, eso más o menos equivale a 0,02 o a 0,5 por el peso día. Esto es igual como este es el requerimiento, esta es la producción diaria, este va a ser el requerimiento que yo voy a usar cuando yo tenga que colocarlo a una persona. Esta es la dosis del tratamiento que yo le voy a poner de insulina cuando una persona la necesite. ¿Cuánto le voy a poner? Lo que él debe producir. Entonces, yo calculo si una persona tiene 100 kilos y yo voy a calcularle esos 100 kilos, su requerimiento de insulina, yo escojo, se lo voy a poner a 0,5 porque la persona se le eleva mucho la glicemia y necesito ponerle 0,5. Es gordito, o es fuerte, ok. Entonces, si pesa 100 kilos, por 0,5, ¿cuántas unidades de insulina le toca en el día? 50, ¿verdad? 100 por 0,5. Ajá, 50. Ahora, yo no les voy a poner las 50 en una sola vez. Yo esas 50 las voy a dividir. A cada quien yo le voy a hacer su receta diferente. Yo, dependiendo de la insulina que tenga, yo tengo, eso no es para ahorita para ustedes porque los va a confundir más. Pues. Eso sí ya es para cuando estén por allá. Entonces, si yo les voy a poner 50 unidades, yo tengo que recordar que tengo que cubrir las necesidades basales y tengo que cubrir las necesidades con cada comida. Entonces, de esas 50 unidades, yo agarro 50% y la uso y la divido o la indico en una insulina de acción larga. Una glargina que me dura 24 horas. Entonces, de esas 50 unidades que le indiqué,
25 unidades se la va a poner una vez al día de glargina que se metaboliza en 24 horas. Y las otros 25 lo divido en 3. Y les puedo poner con cada comida 25 dividido entre 3. Entonces, ¿qué serían? Más o menos como que 7 por 3, algo así, 7.5, 8 con cada comida, de rápida, para que cada vez que él coma, me ayude esa insulina rápida a quemar, a metabolizar esa glucosa que está comiendo con cada comida. Y yo tengo entonces ya colocada mis 50 unidades. Esto sería un taller de insulina que lo podemos hacer después en cualquier momento. Anótenlo por ahí, en cualquier momento de su carrera, cuando pasen para medicina 1 o 2, armamos el taller de insulina, que se va a dar ahorita en el Congreso Nacional, se va a dar un taller de insulina. Lo iba a dar yo de paso también, pero bueno, entonces, ¿de dónde sale la fórmula? ¿De dónde sale la dosis? La dosis sale de la producción diaria. Eso es lo que me interesa ahorita para ustedes. La dosis de yo no les voy a poner en el examen, calcule cuántas dosis de insulina no. Eso a lo mejor se lo van a hacer. En fármaco sí se lo van a poner. En fármaco 2, el profesor los pone a calcular la dosis. De hecho, el profesor les da unos trucos, porque si te queda un número impar, ¿a dónde vas a subir la unidad y todo eso? Pero ya para ese momento, ustedes van a estar un poquito más maduros, pues. Y discúlpenme que no es que sean maduros, sino es que están un poquito con mayores conocimientos y ya saben cómo es el funcionamiento normal. Entonces necesito que para el fármaco se lleven de dónde me sale la fórmula. La fórmula me sale de la producción diaria de insulina del páncreas. ¿Ok? Entonces me sale de aquí. Y que esa producción que se da normalita, o sea, imagínense una persona que no tiene diabetes, sino que simplemente la persona está sana y cada vez que come tiene que metabolizar y tiene que producir insulina y esa insulina se da con esta tasa de secreción, de producción, porque de secreción es otra cosa. Entonces se producen. Por ejemplo, yo peso 70 kilos, yo produzco mis de 35 a 40 unidades por día de insulina, y así cada uno de ustedes. Ok, de esas 40, voy a usar 20 para dormir, para pensar, para estudiar, para todos los procesos, para que el corazón se me mueva, para que mis músculos se me muevan, ok. Y 50 para las comidas. Ahorita puedo tener un poquito mayor demanda, sí, porque estoy cubriendo un proceso de reparación de una fractura y necesito energía para cubrir esos procesos, para mandarle al hueso y para mandarle a todo. ¿Qué necesito hacer? Necesito incorporar en las prandiales alimentos saludables para que esa descarga de insulina que va a quemar eso se me desvíe más bien hacia los procesos que necesito y hacia los otros procesos y no a quemar un poco de carbohidratos que no voy a poder quemar con ejercicio porque no puedo hacer con ejercicio. Y no sigo hablando ahí porque si no ahí me pego de otras cosas. Entonces, claro, lo de la dosis de insulina. Entonces, el péptido C es una molécula que es espejo de la insulina, que la podemos medir, es un índice que se puede medir en sangre, sérico en laboratorio, para nosotros saber cómo tenemos igual la insulina sérica. Ok. Doctora. Dígame. En caso de una sobredosis, ¿qué pasaría? En caso de una sobredosis de insulina. Correcto. Ok. Dependiendo del tipo de insulina que se haya colocado. Eso pasa muy frecuente. Entonces, si te colocaste mucha sobredosis de insulina rápida, vas a esperar unos efectos de hipoglicemia en los minutos, a la media hora. Pero el cuerpo es sabio, ¿no? Entonces, afortunadamente, nuestro glucagón debe salir a ayudarnos. Estás en la lámina perfecta. Nuestro glucagón va a salir a ayudarnos, pero también entonces los síntomas van dando paulatinamente. Vas a sentir sueño, hambre, sueño, dolor de cabeza, entonces, y te va a dar hambre. Inmediatamente lo que tienes que hacer es comer. ¿Por qué? Porque la regulación de la secreción de insulina,
la principal regulación se da por la concentración de glucosa por vía oral. Nosotros inmediatamente paleamos. Mientras tengas un estado neurológico que te permita comer, mientras estés despierto, la mejor forma de corregir una hipoglicemia es buscando algo dulce. En ese momento no se va a acordar que es diabético. En ese momento va a buscar un caramelo, azúcar, lo que tengas, para que por vía oral enseguida empiece a suplir. Buscar ayuda siempre. Mira, me inyecté de más. Creía que era 10 unidades y me puse 100. Ya sabemos que la hipoglicemia viene por ahí y rápidamente va a un módulo y le ponen bolos de dextrosa. Y el médico va cuantificando y vigilando. Si la insulina es de acción rápida, a las 2 horas ya todo debe haber pasado. Si la insulina es de acción lenta o intermedia, como la NPH, pues hay que aumentar la ingesta ese día, hay que esperar, observar a la persona, mantenerla observada y hacerle controles frecuentes hasta evitar el riesgo de hipoglicemia. Eso es todo. Y en el caso de un paciente joven que la glicemia, cuando se la midieron, le estaba en 600, ¿cómo sería? No, pero eso depende. Ese paciente a lo mejor, si es joven, con 600, se siente muchas cosas. Y probablemente va para el hospital. Entonces allí hay que hidratarlo mucho, está en un estado hiperosmolar, pero además hace un estado, algunos hacen encefalopatía diabética o coma diabético. No todos lo hacen. No todos hacen coma, me refiero. Pueden hacer cetoacidosis diabética, pero lo que hay es que hidratar. Y eso lo vamos a ver después también, que cuando ustedes estén en un centro de salud y le llegue a alguien que la glicemia es elevada, porque la glicemia se puede elevar de un susto y no eres diabético. Entonces, lo que tienen que hacer es hidratar a la persona. Lo primero, el primer tratamiento que se pone no es insulina. El primer tratamiento que se pone es solución 09 para diluir el volumen plasmático y ver hasta cuánto baja solo con la estimulación, solo con la solución fisiológica. Si un paciente tiene 600, tienes que ponerle 1000 STAT a chorro, 1000 cc. Y después de esos 1000 STAT, si empiezas a cuantificar 1 litro por hora hasta que se mejora. En lo que empezó a bajar en lo que el paciente empieza a orinar o tú tengas un potasio, es que puedes colocar la insulina. Eso es así. Ok, vamos para acá. Entonces, la regulación de la secreción de insulina está controlada por el sistema nervioso autónomo. El parasimpático estimula la secreción de insulina. El simpático inhibe la secreción de insulina. Y la glucosa, la concentración de glucosa, es el estímulo principal y sobre todo mejor si es por vía oral. Hay unas hormonas que se llaman, unos péptidos, unas hormonas que se llaman GIP y GLP-1, que son hormonas gastrointestinales de la familia de las incretinas, que están muy de moda y que antes ustedes las veían, hay como unas hormonas más para lo que era la regulación de la secreción de insulina. Y miren que ahora estas hormonas gastrointestinales tipo incretina o los fármacos que semejan la acción, ¿verdad? Los agonistas de estas hormonas o los fármacos que semejan la acción de estas hormonas incretinas son uno de los tratamientos más en boga y la indicación principal para el tratamiento de la diabetes en muchos pacientes. Ocupan, tanto como la insulina, un lugar muy importante. Cuando nosotros hacemos una cirugía bariátrica, cuando le ponemos un balón o un bypass gástrico a una persona, nosotros estamos cortando el pedazo por donde se absorben gran cantidad de alimentos, pero también estamos haciendo de forma indirecta que haya un estímulo importantísimo de estas hormonas. O sea, que el estímulo de la secreción de estas hormonas, para que a su vez estimulen la secreción de insulina, se puede hacer por vía directa, normal, fisiológica, cuando comemos. O sea, llegó la glucosa estimula la liberación o la producción de estas hormonas gastrointestinales, que a su vez estas incretinas van a estimular la producción de insulina para que se metabolice la glucosa.
¿verdad? Y para que la glucosa pueda pasar al interior de la célula. Las podemos colocar inyectadas, tipo fármaco. Entonces, hablamos ahorita del semaglutide, de todos esos medicamentos para la obesidad y para la diabetes que están inyectándose por ahí, de los Ozempic, aquí, ¿verdad? Y también hablamos de la cirugía bariátrica que actúa a este nivel, estimulando a las hormonas gastrointestinales para que produzcan insulina. Entonces, esto pudiera ser pregunta de examen porque esto está muy en boga. Quiero que estudien, que lean cada vez más porque esto cada vez se pone mucho más interesante. Esto probablemente estaba mencionado en los libros de textos nada más por allí, pero ahorita hay estudios porque es uno de los principales fármacos usados para la diabetes y para la obesidad. Y además son fármacos que disminuyen muchísimo el riesgo cardiovascular de los pacientes. Entonces, estos fármacos son semejantes a los que produce el propio cuerpo, que el propio cuerpo los deja de producir porque nosotros agredimos al cuerpo. ¿Bien? O sea, simplemente nosotros no tenemos que usar ninguno de estos fármacos si nuestro funcionamiento estuviese normal, estuviese fisiológico, porque lo tenemos todo. Tenemos insulina, tenemos hormonas incretinas y muchas otras, pero entonces nosotros le damos una carga exagerada de glucosa que lo entorpece todo. Y una carga de lípidos que lo entorpecen todo, exagerada. Entonces vamos acá. ¿Cómo es esa secreción bifásica de insulina? Aquí tenemos en la lámina que dice que la glicemia en ayunas, la glicemia normal en ayunas, es entre 70 a 100. La voy a cambiar delante de ustedes. Para que no haya conflictos en el examen. Porque yo pregunto cuánto es el valor normal de la glicemia. Vamos a ponerle 99 para que no haya rollo. Porque se supone que una glicemia en 100 ya está elevada. Entonces, una glicemia en ayunas normal, una glucemia en ayunas, una glucemia en sangre sérica, es normal entre 70 y 99. Se considera como normal cuando tomamos un examen de sangre. Una persona no es diabética con 100 de glicemia, pero no está normal. Ya tiene un trastorno que se llama glicemia en ayunas elevadas. ¿Ok? En el rango de abajo, 70 es lo menor. Sin embargo, con cifras de 80, una persona puede experimentar síntomas de hipoglucemia. De hecho, hay personas que son enfermas, que tienen diabetes, y con cualquier valor, con 150, con 130, con cualquier valor, pueden experimentar síntomas de hipoglucemia, pero es porque están acostumbrados a tener la glucemia muy alta. Pero los valores normales son estos. Una glicemia en ayuna entre 70 y 99. Acá. Entonces, la tasa de secreción de insulina mínima es de 25 nanogramos minuto por kilo de peso. Cuando la glicemia aumenta 2 o 3 veces, porque comemos, ¿verdad? La secreción de insulina aumenta. Entonces, aquí tenemos cómo hace el páncreas un pico de insulina en la primera comida. Nosotros estamos en ayuno y el páncreas está tranquilito. En lo que comemos, que se eleva la glicemia 2 o 3 o más veces, dependiendo la cantidad, las calorías que tengamos, va a ocurrir una secreción bifásica de insulina. La primera fase es un pico alto de insulina y que va a ocurrir en el páncreas porque nosotros tenemos unas vesículas preparadas de insulina que ya teníamos de la síntesis guardaditas por allí y ese pico de insulina va a verter esa insulina que teníamos en las células beta ya formada. Este primer pico de secreción de insulina se debe al vertido inmediato de la insulina preformada en las células beta. Entonces, a los 5 minutos de la comida, la insulina también aumenta exponencialmente, así como aumenta la glucemia. Bien, en una persona con un páncreas normal.
en una persona que tiene el 100% de sus células beta funcionando. Esta persona probablemente no tiene obesidad visceral, no tiene obesidad abdominal, no tiene sobrepeso ni obesidad. O sea, toda persona normal debe tener una secreción de insulina así. Posteriormente, esa es la primera fase de secreción de insulina. Después de 15 minutos, ¿verdad? Por eso es que es importante ir comiendo poco a poco en la mesa, no comer de una sola vez para ir dando oportunidad a que las hormonas se vayan liberando y se vayan metabolizando ya los alimentos. Después de los 15 minutos, la secreción de insulina aumenta nuevamente, pero hace una meseta y ese nuevo aumento es permanente por 2 o 3 horas. Entonces nosotros comimos a las 7 de la mañana, ¿verdad? Hacemos un primer pico a las 7:15, 7:10, 7:15 y posteriormente 8, 9, 9:30, nosotros mantenemos eso y por eso es que a mitad de mañana nos vuelve a dar hambre. Y esta liberación de insulina más sostenida se da por liberación de las partículas o de las vesículas que quedaron por allí de insulina lista, pero también hay activación del sistema enzimático para que produzca y sintetice nueva insulina. Ya nosotros entonces a mitad de mañana pudiéramos necesitar una merienda, no debemos hacer otra comida tan fuerte, sino solo una merienda que sea muy fácil de digerir porque este proceso se va a repetir de nuevo, al comer se va a repetir de nuevo. ¿Ok? Si estamos en ayuno no se va a dar, o si estamos en ayuno si no comemos durante la mañana, este proceso se va a repetir otra vez a mediodía cuando almorcemos, se va a repetir otra vez en la tarde cuando cenemos. Pero si merendamos, el proceso se vuelve a repetir. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Y cada vez que interrumpamos el proceso, se vuelve a repetir. Ven que yo le estoy colocando por ahí algunos enlaces para que ustedes lean. Entonces, una pregunta. dígame. Y con respecto a cuando en el desayuno uno no desayuna como tal, sino que se toma una taza de café. Ok, igual. Punto importante, ¿esa taza de café es con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Ok, no te va a subir la glucemia. La insulina te puede subir un poquito, pero no tanto. Y no va a subir, no hay tantas calorías que quemar. Entonces, no es que vale como un ayuno, pero de hecho los ayunos lo que permiten son infusiones. Los ayunos intermitentes, pues, ok. Pero no se van a desarrollar esos procesos. Pero tú vienes de un proceso de dormir donde consumiste toda la glucemia que tenías guardada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Tu hígado va a empezar a trabajar porque tú tienes que trabajar y rendir para ir a presentar el examen de fisiología. Y se te ocurre nada más que tomarte una taza de café, porque te dio miedo que te diera ganas de hacer pipí. Tú tienes que tener muy buen glucógeno y echar a mano tu glucógeno para poder tener energía. Y si no tienes glucógeno, ¿qué vas a tener? Eso es bioquímica. ¿Qué tienes que buscar? ¿Qué va a buscar tu cuerpo? Si no hay glucógeno, o sea, que es la reserva natural de glucosa, va a tener que a romper el músculo. Va a tener que degradar músculo y va a tener que buscar aminoácidos. Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos ayunos prolongados. Algunos con fines terapéuticos, algunos con fines catastróficos. O sea, si hacemos ayunos prolongados sin indicación médica es catastrófico. ¿Usted se imagina una persona con diabetes que haga un ayuno prolongado o que haga una dieta cetogénica? Las personas con diabetes no pueden hacer nada de eso. La persona con diabetes tiene que comer desayuno, almuerzo, cena. Lo que tienes que saber comer, ¿qué va a comer? Porque tienes que evitar destrozar su músculo y todos nosotros debemos desayunar, almorzar y cenar. Lo que no debemos hacer es comer frituras, refritos y carbohidratos súper elaborados. No, desayuna pasta, cosas así, por ejemplo. No, te debe comerse siempre su arepa delgada con ensalada, bastante ensalada y su proteína. Y la taza de carbohidratos, los 130 gramos de carbohidratos que usted necesita.
porque el cerebro necesita glucosa y la va a sacar de donde no la tenga. Entonces, si usted no come, usted está interfiriendo con su ritmo básico, te está fatigando los procesos. Entonces, usted lo tiene que saber comer. No le va a poner el refresco, no le va a poner el Nestlé. Entonces, usted viene, va a tener una descarga simpática además porque va para el examen y después de eso, esta descarga simpática va a buscar subir insulina, subir todo lo que pueda para que usted haga los procesos. Pero lo va a hacer desde su reserva. De que la va a conseguir, la va a conseguir. No es lo mismo los pacientes que tienen más fragilidad, que no tienen reservas y por eso entonces que hacen mareo, se desmayan y hacen otras cosas. O hacen hipoglicemia o hacen hiperglicemia y si yo no comí y tengo la glicemia altísima, claro, pero es que lo que hizo su sistema autonómico simpático fue mandar la información a los ejes, sube cortisol, sube hormona de crecimiento, busca comida. Cortisol busca comida y suben el azúcar a partir del cortisol y de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, esta es una hormona reguladora, la insulina. Las contrarreguladoras son las otras que por medida de preservación están actuando. Entonces, bueno, tengo las dos tazas de secreción de insulina, una primera taza y una segunda taza. La primera, debido al vertido inmediato de la secreción de insulina de la insulina ya preformada, y la segunda, que es sostenida, es menor, el pico es menor, es más largo, es de 2 a 3 horas, y activa el sistema enzimático para que produzca y libere nuevas insulinas. Ese es el proceso de secreción de los dos picos de secreción. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? Entonces sigamos aquí este dibujo. La glucosa penetra en la célula por difusión facilitada. Tenemos diferentes tipos de receptores, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Tienen que buscar el lugar. Yo creo que por ahí hay una tableta donde están todos los receptores, ubicación de los receptores, y si no, yo se las mando después. Ok, entonces tenemos que el GLUT2 es un transportador que actúa por difusión, es un transportador de glucosa que permite la entrada de glucosa a la célula, donde está la manita. Allí vamos a lograr que haya fosforilación de la glucosa por la glucoquinasa. Esta es una célula beta. Entró la glucosa a la célula beta para favorecer de que por este proceso de fosforilación se produzca energía, se produzca ATP. Mediante la glucólisis, que es ciclo de Krebs, que es ciclo respiratorio, nosotros entonces tenemos producción de energía de glucosa a glucosa 6-fosfato y ATP. Este aumento, este aumento de la proporción de ATP-ADP, este aumento del ATP me va a inhibir este canal que está acá, este canal de potasio que está en la célula beta, y me inhibe este canal de potasio sensible a ATP. Esta inhibición del canal de potasio sensible a ATP me va a disminuir la conductancia al calcio y al potasio, perdón. Me va a disminuir la conductancia al potasio y me va a despolarizar la membrana de la célula beta. Eso va a favorecer que se aperturen los canales. Ay, espérate que no puedo con la mano aquí. Eso, que se aperturen los canales de calcio, y este calcio que entra a la célula va a favorecer la escisión o el mecanismo de ruptura de exocitosis y va a favorecer el mecanismo enzimático de secreción de insulina. Entonces, este es el proceso de secreción de insulina. Primero, entra la glucosa a la célula, hay un proceso de glucólisis y el aumento del ATP me inhibe el canal de potasio me despolariza, la inhibición del canal de potasio me despolariza la membrana, esto me apertura los canales de calcio, y los canales de calcio me van a permitir la entrada del calcio y el calcio va a romper las vesículas secretoras de insulina. Es importante que en estas células beta ustedes vean este receptor, porque en este receptor que está aquí es el asiento de algunos fármacos que se utilizan para tratar la diabetes. Entonces, en este receptor
se van a acoplar los receptores, los fármacos tipo glimepirida, glibenclamida, glicacida, todos los fármacos de la familia de la sulfonilurea. Las sulfonilureas son un tipo de fármacos que se utilizan, que son hipoglicemiantes, que se utilizan para el tratamiento de la diabetes. Entonces, eso es de consumo para fármacos, pero ya ustedes saben que en la célula beta está ese receptor y es donde se acoplan los fármacos del tipo sulfonilurea que sirven para manejar o para tratar la diabetes. Entonces, este receptor SUR es un receptor para hipoglucemiantes orales, canal de potasio sensible a ATP y tiene 2 proteínas. Ok, ¿qué hora es? 8:42. Vamos a darle un poquito más. Entonces, la insulina tiene diferentes acciones. La acción principal es, o la acción general, ¿cuál fue la que dije? ¿Quién se atreve a decírmela? Recuérdenmela. A ver. La insulina tiene como función principal ingresar directamente la glucosa que se encuentra en el espacio extracelular al intracelular. Es correcto, 20 puntos. Muy bien. Luis, ¿verdad? Arcángel. Muy bien. Ese mismo. Ese mismo. Excelente. Esa es la función principal de la insulina. Y actúa en todas las células. Músculo, adipocitos, sistema nervioso, hígado, eritrocitos, gónadas, con más o menos permiso en algunas, sobre todo en sistema nervioso, con menos permiso en sistema nervioso, porque las neuronas no esperan la orden de la insulina. La neurona, cualquier glucosa que pasa por allí, se la toma. Cualquier oxígeno que pasa por allí, eso es un mecanismo de protección del sistema nervioso. Pero con mayor o menor permiso, con algunos otros sistemas pues, de control, va a todos los músculos, adipocitos, hígados, eritrocitos, gónadas, a todas las células. Esa insulina circulante tiene que entrar adentro de la célula, pero no entra así tan fácil, sino que se une a receptores específicos de la superficie del tejido donde vaya, celular donde vaya. Este es un receptor, ¿verdad que sí? Y ese receptor de insulina tiene una subunidad alfa, tiene una subunidad beta, tiene un sistema enzimático, tiene un sistema de fosforilación y todo va actuando acoplado. Llega la insulina, que la insulina tiene que llegar normal, bien hecha, que la hicieron genéticamente muy bien, la sintetizaron perfecta, la secretaron en esa célula beta de forma perfecta para poder acoplarse de forma perfecta como macho-hembra, como un enchufe, a la subunidad alfa, para que me pueda fosforilar la subunidad beta y esta subunidad beta me pueda activar ese sistema de tirosina sinasa hacia adentro y tiene que ser unirse al residuo de tirosina, porque si no se une al residuo de tirosina, sino al residuo de serina, hay un proceso que se llama resistencia a la insulina. Entonces se une a esa subunidad beta, induce la actividad de tirosina sinasa y esto inicia otras cascadas de fosforilaciones para que aumentan o disminuyan la actividad de otras enzimas que están dentro de las células de los órganos diana, ¿verdad? Que son mediadoras de efectos sobre la glucosa, sobre los lípidos, sobre las proteínas, sobre las células para el crecimiento, la relación, por ejemplo, de la resistencia a la insulina con el cáncer, que puede favorecer o no la expresión de crecimiento celular. Ese aumento o reducción de las actividades mediadoras sobre esos procesos se da desde acá. Y además, para el efecto principal, que es mandarle la información al GLUT4, al receptor GLUT4, que está en el citoplasma para que se ubique en la membrana y la glucosa pueda entrar a la célula. Entonces, si lo vemos aquí, la insulina llega acá de forma perfecta. Si ya tuviese 2 dienticos, no entrara, no encajara aquí, ¿verdad? Tiene que estar el receptor también, debe ser perfecto para recibir a la insulina que viene con sus medidas. La subunidad alfa me estimula
a la subunidad beta, a este puntero, ok. Aquí se me activa la actividad de la tirosina sinasa, fosforilación de las enzimas y los diferentes resultados. Crecimiento y expresión génica, síntesis de glucosa, síntesis de grasa, síntesis de proteína. Y este receptor GLUT4 que estaba por aquí, por acción de esta insulina y de todas estas acciones, se tiene que trasladar desde el citoplasma hasta la membrana para que la glucosa pueda entrar. ¿Ok? Los efectos metabólicos de la insulina es una hormona anabólica que promueve el depósito de energía, promueve la síntesis de proteínas, regula la homeostasis de la glucosa y regula el metabolismo de los aminoácidos y de los lípidos. Y tiene que ser, en lo posible, equilibrado, porque si en algún momento aumenta la comida chatarra, se va hacia un lado. Si aumenta la comida no saludable, se va hacia un lado. Entonces tenemos que tratar de mantener el equilibrio perfecto. Respecto a los efectos de la insulina en los hidratos de carbono, el metabolismo de los carbohidratos, va a favorecer la utilización de glucosa, va a frenar la producción endógena de glucosa, en el músculo y en el adipocito va a estimular el depósito de glucosa a través de la membrana celular y su utilización, va a deprimir la glucogenólisis, va a deprimir la neoglucogénesis. Ustedes van a repasar todo esto que es bioquímica. Respecto a los lípidos, favorece la síntesis de triglicéridos y frena la hidrólisis, disminuye la concentración de ácidos grasos libres en plasma y su entrega al hígado, inhibe a la cetogénesis hepática, es considerada la hormona anticetogénica, la usamos entonces para tratar la cetoacidosis diabética, reduce la movilización de ácidos grasos hacia el hígado, favorece el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y reduce el catabolismo de las proteínas de alta densidad. En las proteínas aumenta la captación de aminoácidos por el músculo y favorece la síntesis proteica. Ojo con esto, porque en los gimnasios están usando insulina para favorecer masa muscular. Y usted no puede hacer eso sin una prescripción médica porque puede tener graves hipoglicemias y provocarse otros trastornos. No tiene que ser todo indicado por un médico. Y además eso es una forma trampa de hacer músculo. Usted tiene que hacer músculo poco a poco con resistencia, con ejercicios de resistencia. Eso es lo saludable, porque si no, si lo hace inyectándose, no va a lograr disminución del riesgo cardiovascular. En el cerebro pues ya saben que no tiene la capacidad de un metabolismo anaerobio, consume muchísimo oxígeno y glucosa, y el glucógeno además almacenado también es muy pequeño en las neuronas y en el cerebro, y entonces necesitamos siempre tener a disposición una buena presión de perfusión cerebral que garantice oxígeno y además siempre glucosa en niveles adecuados. Cada vez que tenemos hambre antes del almuerzo nos da y no hemos comido, por ejemplo, desde la mañana o no desayunamos, ¿por qué nos da dolor de cabeza? Porque nos falta glucosa. Eso es ese dolorcito de cabeza que da como que previo al hambre o previo a la comida, perdón. Eso es una cefalea que puede dar por necesidad de glucosa. Cuando hay un cese repentino del flujo sanguíneo cerebral, una hemorragia, una hipoglicemia o una glicemia por debajo de 20 miligramos, podemos tener pérdida del estado de conciencia. Esa pérdida del estado de conciencia en las hipoglicemias no es abrupta, es poco a poco. Primero tenemos un estado de confusión, de estupor, como una somnolencia, un mareo, ese dolorcito de cabeza, la somnolencia, el mareo, el estupor, hasta ir al coma. El transporte de glucosa al interior neuronal no va a depender de la insulina, como les dije, aquí esos mecanismos no son tan estrictos para poder garantizar de que no ocurra pues esa pérdida de conciencia. Y las neuronas son permeables a la glucosa y por eso es que ella glucosa que pase por allí la absorben y la usan. Entonces ya estamos casi por terminar para no dejarles tanto material y que vayan y el lunes terminamos la clase. El glucagón, 10 minuticos más de clase.
El glucagón la producen las células alfa, es una hormona de 29 aminoácidos y que está estimulada también por el sistema nervioso autónomo. El simpático, al contrario, estimula la secreción de glucagón y su señal estimulante es es la concentración de glucosa. Si la concentración de glucosa baja porque hay hipoglicemia, el glucagón se secreta glucagón. Y si la concentración de glucosa sube, se inhibe el glucagón. El glucagón se ha utilizado muchísimo para tratar la hipoglicemia severa, resistentes, esas hipoglicemias de que no se logran subir con dextrosa. Pero yo no les voy a complicar más, pero ahorita hay un tratamiento para la diabetes también, como que por un mecanismo inverso de tratar a la diabetes con el glucagón, pero eso es para otro capítulo cuando ya ustedes puedan haber digerido este funcionamiento normal. El glucagón se opone a la función de la insulina, eleva la glicemia cuando la insulina provoca disminución de la cifra de glucosa en sangre, y estas son las dosis a las cuales inyectamos el glucagón en una persona con hipoglicemia. No se las voy a preguntar en el examen, sino simplemente se las coloco allí. Por 2 mecanismos, el glucagón eleva la glicemia. Provoca glucogenólisis mediante la fosforilasa hepática que cataliza la transformación de glucógeno en glucosa. Y mediante gluconeogénesis que provoca síntesis nueva de glucógeno y glucosa por el hígado a partir de lactato, piruvato, aminoácidos y glicerol. Entonces yo voy a dejar esta parte de la clase para el lunes. El lunes vamos a hablar de resistencia a la insulina, mecanismos de resistencia a la insulina y diabetes de precisión. Quiero que lean, pues, qué es diabetes de precisión o qué es eso, porque hay nuevas concepciones en el manejo de la diabetes. Tenemos subgrupos de diabetes, tenemos clúster de diabetes y entonces tenemos diferentes tipos de resistencia a la insulina también. Vamos a hablar entonces el lunes un poquito de obesidad, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, resistencia a la insulina, valores normales. Búsquense los criterios de diabetes según la Organización Americana de Diabetes 2024. Repásenlos por ahí para el fin de semana. Y les digo algo. Hasta esta clase, hasta la clase de esta y del lunes, es el material que va para el examen. Yo puedo darles el material el martes de reproductor, pero ese material lo vamos a evaluar para el final, las hormonas reproductivas. Entonces, hasta esta clase de diabetes y falta la mitad de la clase que la vamos a ver el lunes, va el material. O sea, tenemos clase hasta el martes. Y a menos que ustedes quieran alguna otra clase para dudas o para alguna cosa, yo voy a estar dispuesta, no hay problema. Algún repaso de algo también. O podemos cuadrar un horario donde pueda dar algún tipo de orientación. Si alguien quiere, si algunos quieren, podemos cuadrar, y si tienen algunas dudas, hacemos puede ser el miércoles, el jueves, que ya ustedes hayan repasado todo el material y quieran hacerme algunas consultas, podemos hacer un día de consulta, un ratico pues de consulta. Y no es que cada vez que pueda uno, sino ponemos un solo día para todos de una vez y nos conectamos los que quieran la consulta. Y entonces, bueno, está bien con lo que vimos hoy. Nos queda aproximadamente la mitad de la clase, aproximadamente, pero es que hay mucho, mucho que hacer. Vamos a hablar de resistencia a la insulina, miren acá. Vamos a hablar de síndrome metabólico. Vamos a hablar un poquito de los procesos patogénicos de la resistencia a la insulina, los criterios, ¿ok? Los criterios, cómo se da y cómo son los valores. De esto vamos a hablar el lunes. Del estudio BESCAM, por qué se hizo, lo hizo la UDO, de los tipos de diabetes, de la diabetes de precisión, de las nuevas concepciones, de las etapas de luna de miel y de los diagnósticos, de los clústeres de diabetes y de los mapas genéticos de las enfermedades poligénicas, de la diabetes poligénica y de los tipos de diabetes tipo 1, tipo 2, todo esto lo vamos a hablar vean aquí,
cómo saber los que tienen o más alto o más bajo, todo eso. Entonces, bueno, nos queda algo bien interesante, material interesante para el lunes, pero que no se lo podemos, no es conveniente darlo en una sola clase. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vayan anotando todas las dudas, porque sé que después que estudian les salen algunas dudas. Estúdiense el material del libro y si tienen algunas dudas las copian y yo se las aclaro el lunes. Nos vemos, chicos. Chao. Que le vea.